ya estamos aquí listos entonces para el debate, para el tema de hoy. Saludamos también, Óscar, a Juan Pablo Sarmiento, uno de nuestros panelistas que va a estar acá. Juan Pablo, bienvenido. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovechando pues la oportunidad para saludar a los oyentes y en lo que podamos colaborar desde la Universidad del Norte hemos venido trabajando todo este tema de pedagogía por el plebiscito y sus acuerdos de paz en alianza con el Heraldo. Bueno, son nombres de personas de carne y hueso, personas que han sufrido el rigor de la violencia y que siempre que hablamos de este tema de las víctimas nos referimos pues a la persona que sufre un daño o que fue producto precisamente del accionar de los grupos armados. Pero también hemos querido en este panel y en este trabajo que estamos haciendo involucrar como víctimas, porque realmente lo son, incluso a esas personas que por cualquier circunstancia militaron en algún grupo de estos, desde luego no tomando mandos, puestos de mando en la guerrilla o en cualquiera de los grupos que ha resultado involucrado en esta situación. Pero tenemos, por ejemplo, a Robinson Pérez. Tenemos aquí con nosotros a otras personas como Rocío Castillo, que nos está acompañando también a la derecha. Y tenemos a personas que han sido víctimas de la violencia, como Leonardo Vidal Martínez, quien es un desmovilizado de uno de los grupos. ¿Por qué queremos que se haga de esta manera? Para la connotación de víctima en este proceso, yo creo que nos compete a todos, incluso a quienes no hemos estado en el campo, a quienes no estuvimos en este rigor de la guerra, a los mismos periodistas que en el cubrimiento de las historias nos encontramos muchas situaciones como esta. Y por eso queremos, Marco, con su venia, la de Óscar y el resto de panelistas, pues primero hacer la introducción de eso, que nos cuenten ellos, cada uno desde su perspectiva, cuál es su historia brevemente, qué fue lo que pasó, para entrar entonces en el debate. Marco, ¿le parece? Perfecto, me parece la mejor idea. Ellos son, digamos, el centro de todo lo que estamos hablando en estos días, del acuerdo, serán el centro del posconflicto y que es más indicado que sean hoy el centro de esta charla que vamos a tener hoy. Bueno, vamos a comenzar con Mayerlin Angarita. Yo lo leo Mayerlin o Mayerlin, ese es su nombre de pila real, hubo que cambiarlo, en fin. ¿Qué nos puede contar quién es Mayerlin Angarita? Muy buenos días a todos los que nos escuchan aquí en la Blue Radio. Gracias por este espacio, por permitir que las mujeres de carne y hueso, las que estamos allá en Montes de María, en el barro, en medio de las condiciones, como digo yo, de ficción, que en ninguna película de horror se pudieron imaginar. A ninguna mujer debió tocarle el conflicto, pero pasó. Y quiere decir que hoy estamos aquí como sujetas de derecho. Mayerlin Angarita Robles es una mujer montemariana de San Juan Nepomuceno, coordina 840 mujeres sobrevivientes en la región de Montes de María, una región que fue golpeada duramente por el conflicto armado por todos los actores, ilegales y legales, porque aquí nadie se puede lavar las manos. O sea, en Colombia no podemos decir que solamente los actores ilegales tocaron o vulneraron los derechos de la mujer. Y bueno, qué bien que hayan abierto este debate, porque el debate no puede quedarse solamente en la pelea del presidente Uribe y el actual presidente Santos. El debate debe hacerlo cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, porque nos compete. La Constitución en su artículo 22 dice claro, la paz es un derecho y un deber. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es tu compromiso y ese deber? ¿Tú estás leyendo los acuerdos? ¿Tú estás creando tu propio concepto? ¿Solamente estás dejando que te rellenen de información? Tu testimonio va a ser fundamental, porque es que la región de los Montes de María es una región que ha sido golpeada, como tú lo has dicho, por la violencia, pero también en este momento los Montes de María le están demostrando al país que hay una gente capaz de sacar adelante todos los proyectos que llevan a cabo. En estos días conversaba con el gobernador de Bolívar, Dumet Turbay, con el de Sucre también, y decía, mire, lo que están haciendo en los Montes de María, las víctimas del conflicto, es una cuestión extraordinaria. Así que ya vamos a tener oportunidad, Mayerly, en esta charla, en este debate con el Blue Radio y el Heraldo, vamos a sacar adelante estas iniciativas de ustedes en los Montes de María, que es una de las víctimas que hay, pero hay muchas más víctimas que están con nosotros acá. Quisiéramos escuchar también sus testimonios. Sí, tenemos a Rocío Castillo también, que está aquí. Rocío, bienvenida. Yo sí quiero preguntarle específicamente cuál fue su caso, si se puede contar, es decir, con la libertad que debe tener en estos momentos de contarnos esa historia, aunque sea brevemente, Rocío. Muy buenos días a todos y a todas, y especialmente este espacio que nos dan a las víctimas, a Blue Radio. Como víctima,
creo que nosotros debemos de ser un instrumento de tu paz. Yo creo que en estos procesos yo antemano siempre coloco a Dios, porque sé que todas las víctimas de Colombia merecemos respeto, porque es un tema muy sensible. A veces nada más nos ponemos a criticar y no nos ponemos de acuerdo, a ofendernos, o sea, queremos la paz pero estamos peleando, que el sí, que el no, no. Debemos de saber que no somos robots, cada quien tiene su manera de pensar. Yo he luchado tanto con mis hijos, he sufrido, he llorado. Esa parte de mi vida la llamo el desierto porque lloré mucho, sufrí mucho. Rocío, ¿tú eres de dónde? De Aracataca, Magdalena. Cuéntanos tu historia. Fui desplazada de allá, mi esposo lo desaparecieron, me quedaron 3 hijos, tuve problemas con un paramilitar, alguien me contó que me fuera porque me iban a matar. Total que me tocó salir corriendo, salí con una bolsita de 3 rayas, mi cédula y a correr. ¿Eso fue en qué año? 2004. Muy buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Primero que todo, darle gracias a mi Dios por permitirnos estar en este espacio. Bueno, esto es una realidad, una historia emocionada de estar aquí en este espacio porque, así como lo acaba de relatar, nosotros también somos víctimas. Les voy a contar que yo presencié la masacre de La Rochera, que ha sido algo que ha marcado a nivel nacional. Yo vengo del departamento de Santander, soy del municipio de Bajo Simacota. En mi niñez presencié toda esa problemática. Todo eso de pronto abordó a que yo hiciera parte del grupo de las autodefensas del Bloque Central Bolívar. Llevaba un rencor, un resentimiento porque la FARC me hizo mucho daño. Me secuestró tíos, primos, me los mató. Igual forma, pues eso me conllevó a ser parte del grupo del margen de la ley. Y la verdad que desafortunadamente es como cuando uno mete el pie al barro, cuando uno mete el pie al barro y quiere salirse ya es muy tarde. ¿Qué dice un ex militante de la FARC sobre este proceso? Bueno, buenos días, mi nombre es Robinson Pérez, como lo dijo el compañero, soy desvinculado de la FARC, de la región de Catatumbo. Bueno, esa oportunidad que nos han dado hoy, un día lo supe en el 2009 cuando estaba en los exploratorios, aún me encontraba en el grupo, pero tal vez no creía mucho, o sea, no creía en que de pronto se iba a dar, desconfiaba mucho del Estado, más que todo era eso. Y en el 2011, cuando me vinculé, luego en el 2012 me encontraba en Menestra Familiar en esos tiempos y vi que era realidad, que ya se habían sentado, que ya iban a hacer los negocios en La Habana. Y entonces empecé a creer más en eso. Y hoy en día pues lo veo como una oportunidad, de pronto, no solamente porque, bueno, pertenecía al grupo armado y bueno, eso me siente sanación, sino de pronto toda mi niñez que fue frustrada por el conflicto. Creo que para todos los jóvenes y niños que están allá en mi región sería como una salida, que ya no haya violencia. Pero ¿cómo llega un niño de 14 años a ingresar a ese grupo? ¿Lo hiciste voluntariamente? ¿Fuiste reclutado? ¿Cómo llegaste a ser reclutado? ¿Cómo entras al grupo? Bueno, mi niñez es bastante dura, es muy difícil a veces cuando la cuento, siento mucha nostalgia porque me tocó presenciar, como lo decía el compañero, muchas muertes. Había momentos donde no dormíamos en la casa, teníamos que dormir por fuera porque de pronto estábamos ahí, las incursiones llegaban y nos tocaba salir, los hostigamientos, los carrobombas nos hacían que no había comida en el pueblo, nos tocaba salir cada rato. Entonces fui creando como ese rencor también en mi corazón, y no solamente por parte de los grupos ilegales, sino del Estado. A veces la policía, la fuerza pública atropella demasiado a la comunidad. Quiere decir que todos somos guerrilleros, que todos son milicianos de la FARC, que todos son colaboradores y todos deben pagar. Entonces todo eso me fue llenando de odio. Desde muy pequeño se me metió también en la mente hacer algo. Primero fui raspachín, también trabajé como un químico en proceso de pasta de coca durante un año. Y luego en charlas con el ELN, el EPL y la FARC, pues se me dio como el avance para entrar a la FARC. Su percepción. Yo quiero hacerle una pregunta al... Iván Bernal le pregunta, doctor. Iván Bernal, yo soy el editor jefe del diario El Heraldo. Le quiero hacer una pregunta. Usted que ha sido una cara visible defendiendo con argumentos el no, ¿qué se le puede decir a las víctimas entonces
para defender el no. ¿Se quedarían entonces sin reparación? ¿Cuál sería el argumento frente a esto, expresidente? Primero, Joaquín Gómez de la FARC ha dicho, y está en un documento público y publicado recientemente, que es el Estado el que tiene que reparar a las víctimas, no ellos. Hoy, con altanería, el señor Santrich y el abogado Santiago, ambos de la FARC, el abogado de la FARC y Santrich cabecilla FARC, respondieron altaneramente y todavía sin haber ganado el plebiscito y sin que esas normas estén en la Constitución, a los anuncios de la Fiscalía de que les perseguirá el dinero. Es el grupo terrorista más grande en narcotráfico de coca en el mundo y el tercer grupo terrorista más rico del mundo. No aportan un peso para reparar a las víctimas. Nunca habían mencionado la palabra perdón, al contrario se burlaban. Y yo no voy a entrar en el tema semántico del discurso de el señor Rodrigo Londoño, a quien llaman Timochenko, el domingo, el lunes, Cartagena, se pidió u ofreció perdón. Yo voy a entrar en otro tema. Cuando se menciona la palabra perdón, y esa palabra está acompañada de justificación y no de expresión de arrepentimiento, ese no es un perdón sincero. Entonces aquí, la FARC no aporta recursos para repararla. La FARC se opone altaneramente a las pretensiones de la justicia colombiana de buscar esos recursos. La FARC dice que es el Estado el que tiene que reparar. Hay impunidad total, lo cual da mal ejemplo. No se disuade al criminal. Yo creo que se les está negando a las víctimas el derecho a la reparación, se les está negando a las víctimas el derecho a la no repetición de la violencia. Miren lo que pasó hace 3 años. Gobierno y FARC anunciaron el acuerdo para eliminar el narcotráfico y han subido en esos 3 años de 47.000 a 200.000 hectáreas. Y se está negando la posibilidad de la reconciliación. Yo no me refiero a temas viejos, me refiero a lo de las últimas horas del señor Santrich y del abogado de Santiago de la FARC. Una señora en La Guajira me decía hace 5 semanas que una niña suya fue reclutada, violada, obligada a entregarle el cuerpo a los cabecillas, obligada a embarazada, obligada a abortar, que al regreso de la FARC le dijo: mamá, los castigan. Y yo, nada, no hay castigo, les permiten elegibilidad, inclusive hasta presidentes de la República. Se burlan cuando les hablan de expresión de arrepentimiento, justifican los crímenes. La niña dijo: mamá, con ese mal ejemplo no hay paz, se reproduce la violencia y así no se crea perdón y reconciliación, sino que se estimula el rencor.